Dicen que el dinero fácil se va tan rápido como llega, pero hay quienes no lo aprenden hasta que la vida los obliga a arar con las manos lo que antes menospreciaron con los pies. Esta historia que estás a punto de escuchar te mostrará cómo un hombre que nació con todo, lo perdió todo. Una herencia grande, tierras fértiles, ganado, respeto, pero también tenía algo más peligroso que el oro: la soberbia de quien nunca ha sudado por lo que tiene. Y cuando el último centavo cayó al suelo y la última puerta se cerró, no quedó más que el polvo y una azada vieja para aprender lo que ningún libro le enseñó. Desde pequeño, Laureano caminó por los campos como si fueran suyos, porque en efecto lo eran. Su padre, don Abel, era un hombre justo, respetado por todos en el valle. Había trabajado la tierra durante 40 años con sus propias manos, levantando un pequeño imperio de cosechas, animales y obreros. Pero también había cultivado algo más valioso: su palabra. Lo que no se gana con sudor, se pierde con soberbia, solía repetir don Abel, mientras acariciaba los surcos de la tierra como quien toca la piel de su madre. Pero Laureano no entendía de esas cosas. Para él, la tierra era solo eso: tierra. No veía historia ni sacrificio, solo veía lo que podía comprar: caballos de paso, relojes brillantes, fiestas donde se servía vino en copas de cristal y se rompían platos para celebrar nada. Cuando don Abel enfermó, dejó todo por escrito: quiero que este campo siga vivo en manos honestas. Escribió con letra temblorosa: y que la cruz que está al pie del nogal nunca se quite de su sitio. Laureano lloró frente al ataúd, sí, pero no por dolor, sino por ansiedad. Ya se imaginaba vendiendo parte de las tierras para construir un viñedo turístico, abrir una ruta para jeeps o tal vez una discoteca rural. Quería modernizar lo que él llamaba una vida de campesino atrapado en el pasado. Y así, con el cuerpo de su padre aún fresco bajo la tierra, comenzó a desenterrar el legado. Con manos que nunca habían tocado el barro, no sabía que cada moneda malgastada lo acercaba al final que jamás imaginó. La primera decisión de Laureano fue quitar la cruz del nogal. No quiero que esta finca parezca un cementerio, dijo, mientras dos obreros la desenterraban bajo sus órdenes. Esa cruz había estado allí desde que don Abel compró esas tierras. Para él era un símbolo de protección, fe y memoria. Pero para su hijo no era más que un estorbo visual. Pon algo moderno, una estatua de metal o una fuente con luces, ordenó. Los vecinos, al enterarse, sintieron una punzada en el pecho. Muchos habían trabajado con don Abel, otros habían orado en silencio bajo esa cruz en tiempos de sequía, pero nadie se atrevió a decirle nada a Laureano. El apellido aún pesaba, aunque su alma ya no. Rápidamente, lo que fue campo de vida se convirtió en campo de vanidad. Vendió los mejores animales, despidió a los obreros fieles y en su lugar contrató personal temporal que no conocía la tierra ni respetaba su historia. Las cosechas, que antes se planificaban con el calendario del cielo, ahora se forzaban con químicos para acelerar el proceso. ¿Qué importa el sabor si se ve bonito en la foto?, decía Laureano mientras promocionaba su finca en redes sociales. La tierra, antes agradecida y fértil, comenzó a agrietarse. El agua del pozo se volvió turbia.
Los animales se enfermaron y el aire, ese aire limpio que don Abel tanto amaba, se volvió denso. Pero Laureano no veía señales, solo cifras. Y cuando el contador le advirtió que los gastos superaban las ganancias, soltó una carcajada. «Tranquilo, aún tengo media finca por vender». Lo que no sabía era que ya no era dueño ni de sí mismo. Los meses siguientes fueron un desfile de lujos vacíos. Laureano organizó una fiesta en medio del campo con luces artificiales, carpas blancas y vino importado. Invitó hasta empresarios, influencers y políticos de traje. La música retumbaba sobre la tierra seca, y el viejo nogal, aquel que antes guardaba la cruz de don Abel, fue decorado con bombillas de colores y una pantalla LED. «Ahora sí», dijo con una copa en la mano. «Esta finca tiene nivel». Pero mientras todos aplaudían, una ráfaga de viento levantó polvo de las zonas que ya no daban fruto. Una nanona anciana del pueblo, que observaba desde lejos, murmuró para sí misma: «El viento se lleva lo que no tiene raíz». Y el viento, en efecto, empezó a soplar. Primero se fue el agua del pozo. Después, una plaga arrasó las pocas plantas que quedaban. Los bancos comenzaron a llamar, y los amigos que llenaban sus fiestas dejaron de contestar el teléfono. Cuando el contador volvió con los papeles en mano, ya no sonrió. «No queda nada, Laureano, solo una deuda y una tierra que ya nadie quiere comprar». Pero él aún no lo entendía. Creía que todo era temporal, que podría salir de esa racha como quien reinicia un juego. No sabía que la tierra había hablado. Y cuando la tierra habla, el alma escucha. Si aún está viva. En medio del desorden, mientras recogía documentos para enfrentar al banco, Laureano encontró una caja de madera con la tapa rajada. Al abrirla, sintió un leve escalofrío. Dentro, una foto antigua de su padre arando la tierra. Y una carta. La letra temblorosa de don Abel cubría el papel como si fuera una oración escrita a fuego lento. «Si estás leyendo esto, es porque lo perdiste todo. Pero si aún te queda esta carta, entonces aún puedes recuperarlo todo. Por dentro, hijo, la tierra solo florece si la respetas. La herencia que te dejé no es para tu comodidad, sino para tu transformación. No trabajes para tener más, trabaja para ser más. Y si un día la vida te llevan a arar tierra ajena, no lo tomes como castigo. Tómalo como redención». Laureano sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. Salió al campo en silencio. El aire estaba quieto. El viejo nogal se veía seco, como si lo observara desde el tiempo. En ese momento, una figura se detuvo al borde del camino. Era un anciano campesino con sombrero de paja y pasos lentos. El anciano lo miró y, sin decir nada más, su presencia habló de verdad y humildad. «¿Busca trabajo?», preguntó Laureano con voz quebrada. «No, pero usted sí. Perdón. Cuando un hombre se desconecta de la tierra, debe volver a tocarla con las manos. Si quiere salvar su alma, hay una parcela en el norte que busca jornaleros. No pagan mucho, pero la tierra allá todavía canta si la escuchas». Y sin esperar respuesta, el hombre siguió su camino, dejando una sombra larga y silenciosa tras de sí. Laureano no sabía cómo llegó hasta allí. Solo recordó que tomó una mochila vieja, la carta de su padre, y caminó durante horas.
Llegó a un pequeño caserío, donde polvo cubría los techos y el tiempo parecía detenido. Un letrero oxidado colgaba de la entrada. Finca El Consuelo. Se buscan jornaleros. Nadie lo reconoció, y él no dijo su nombre. Por primera vez en su vida, no quería ser el hijo de Don Abel. Lo pusieron a trabajar desde el primer día. Arar, sembrar, cargar agua del pozo. Sus manos, suaves y acostumbradas al teclado, se partieron al segundo día. Sus uñas sangraban, su espalda crujía y sus músculos lloraban. Pero algo dentro de él empezó a sanar. No tenía cama propia. Dormía en el suelo de una choza, sobre sacos de maíz. Comía pan duro y bebía agua caliente al sol. Y nadie le servía nada. Todo lo debía hacer con sus propias manos. La primera vez que logró levantar un surco recto, sintió una satisfacción que no recordaba. Una anciana del lugar, de rostro arrugado y voz suave, lo vio desde su hamaca y murmuró: «Ese surco tiene verdad». Se nota que ya le dolió algo en el alma. Laureano sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, esa palabra, verdad, no le sonaba extraña. Cada tarde, después de trabajar, sacaba la carta de su padre y la leía en silencio, como si fuera una oración. Y una noche, justo cuando la luna se reflejaba sobre el campo arado, se arrodilló, no para descansar, sino para pedir perdón. No había nadie viéndolo. No había aplausos, ni cámaras, ni herencias que reclamar. Solo tierra y una voz interior que volvía a despertar. Esa noche lloró como niño, y la tierra, por primera vez en años, pareció susurrarle. Ahora sí, ya no bajaba la mirada al saludar. Tampoco caminaba con prisa ni se quejaba del calor. Sus pasos eran firmes, sus silencios más largos y su voz más suave. Los otros jornaleros empezaron a respetarlo, no por su apellido, que aún ignoraban, sino porque veían cómo se doblaba la espalda sin rechistar, cómo compartía su pan, cómo ayudaba al más lento a terminar sus surcos. Una tarde, uno de los niños del caserío, descalzo, con las mejillas sucias, le trajo una cruz de madera pequeña, hecha con ramas secas. Mi abuela dice que antes en tu tierra había una cruz, pero tú la quitaste. Aquí no la quites. Sí, Laureano se quedó mudo. Tomó la cruz con manos temblorosas y la colocó justo al borde de su parcela, clavándola en la tierra con respeto. Aquí se queda, le prometió al niño, y esta vez no la voy a mover. Esa noche, mientras el viento acariciaba los surcos y las primeras lluvias caían sobre la tierra reseca, Laureano se quedó mirando al cielo. Ya no pedía nada, solo agradecía. Había perdido todo lo material, pero en su interior algo nuevo estaba naciendo. Y aunque la tierra no era suya, sentía que el cielo le sonreía de nuevo. Con el paso de los meses, Laureano ya no era el nuevo, era uno más. Pero había algo en él que lo distinguía, no por apariencia, sino por presencia. Ya no hablaba de dinero, ni de lo que había perdido. Ahora hablaba de cosechas, de estaciones, de aprender a escuchar lo que la tierra quería enseñar. Los niños del caserío se acercaban a verlo trabajar. Se sentaban en fila y lo observaban con los ojos abiertos, como si él fuera un maestro silencioso.
¿Por qué lo haces así?, le preguntó uno mientras Laureano removía la tierra con cuidado. Porque esta tierra ya fue lastimada. Hay que tratarla como a una herida, con paciencia. El niño no dijo nada. Pero al día siguiente vino con una pequeña pala, imitando sus movimientos. La comunidad, que al principio lo había visto con desconfianza, comenzó a invitarlo a sus reuniones, a sus oraciones, a sus mesas. Ya no lo veían como el hijo del patrón caído, sino como el hombre que había tocado fondo y decidió sembrar desde ahí. Una mañana, el dueño de la finca, un hombre mayor de mirada firme, se acercó a él. «Me han hablado bien de ti. Dicen que enseñas sin decir mucho. Quiero que te encargues de una nueva parcela, no como jornalero, como guía. Si la haces florecer, no será mía, será tuya». Laureano no respondió de inmediato. Solo se agachó, tomó un puñado de tierra entre las manos y la dejó caer lentamente. «No necesito que sea mía, solo quiero que vuelva a cantar». Y en ese instante, el viento volvió a soplar. Pero ya no era el viento de la ruina, era el viento que precede a la cosecha. Pasaron los años, y Laureano nunca volvió a ser el mismo. No recuperó sus tierras, ni sus bienes, ni su apellido en los registros del poder, pero ganó algo que ningún banco, ninguna herencia y ningún título podía darle: paz. Siguió trabajando aquella parcela como si fuera sagrada. Sembró árboles, limpió canales y enseñó a generaciones nuevas a amar la tierra como quien cuida un corazón. Nunca volvió a mencionar la cruz que había arrancado, pero cada vez que clavaba una nueva en los bordes del campo, lo hacía con una reverencia silenciosa, y en cada cruz tallaba una sola palabra: gracias. Un día, un periodista local se enteró de su historia y quiso entrevistarlo. «¿Usted fue el hombre que malgastó su herencia y terminó arando tierra ajena?» Laureano lo miró con una sonrisa tranquila. «Sí, y si pudiera volver atrás, volvería a perderlo todo. Porque a veces hay que tocar fondo para entender que el cielo también se hereda. Desde abajo, la nota se viralizó, pero él no buscaba fama. En su tumba, años después, no pusieron apellido, solo una frase escrita en madera: aquí yace el hombre que malgastó su herencia y terminó heredando la dignidad de la tierra. ¿Y tú? ¿Te has visto alguna vez tentado a despreciar lo que otros construyeron con amor? Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien que necesite volver a tocar la tierra con el alma. Suscríbete a Almavillo Relatos y déjanos tu palabra en los comentarios. Dignidad. Así sabremos que esta historia también floreció del otro lado.